Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Los crueles y sangrientos juegos de poder eran comunes en la Europa de la Edad Media, una época donde el poder político estaba peligrosamente mezclado con el poder religioso, y donde las conspiraciones y la venganza eran asunto de todos los días. Aún así, la historia de hoy es por mucho la más horrorosa, macabra y absurda prueba de que el poder corrompe hasta límites que van más allá de la locura e incluso de la muerte. Permítame contarles la historia de el Papa desenterrado. Como siempre, bienvenidos y disfruten del viaje. A pesar de los horrores a los que nos enfrentamos en nuestra época, la Edad Media es sin duda el momento histórico en el que se registran los hechos más macabros y sangrientos. No es gratuito que en esta, la de hoy, la época de oro de las series y del contenido en streaming, muchas se inspiren en estos episodios de la historia. El que nos ocupa el día de hoy es además uno de los episodios más estrafalarios y oscuros, protagonizado, cómo no, por miembros de la Iglesia Católica. En esta historia, los protagonistas no son tanto personajes históricos como su ambición y sed de venganza. Se trata de el Sínodo del Terror. Un sínodo, por si no lo saben, es una reunión donde varios eclesiásticos deliberan y debaten sobre algún tema. Corría el siglo IX y, como es habitual hasta el día de hoy, los juegos de poder definían el destino de muchos por el capricho de unos pocos. Además, hay que hacer notar que para la época el poder político estaba íntimamente relacionado con el poder religioso. Muchísimo más que hoy en día. Imperios, reinos, ducados y otros territorios se repartían entre enredos, pugnas, matrimonios y, por supuesto, papados. El Sacro Imperio era el escenario de luchas de poder dignas de cualquier serie de época actual, y en este caso, apoyar a uno u otro bando tenía consecuencias graves. Incluso diríamos mortales. Pero en este caso la consecuencia iría mucho más allá de la muerte. El nombre de nuestro personaje principal es desconocido. Sin embargo, podemos saber que se volvió papa y bajo su investidura sería conocido como el Papa Formoso. Se sabe que nació en Roma en el año 816 y que fue consagrado como obispo de Portus en 864. Ya para el 877 apoyó la coronación de Arnulfo como rey de Italia. Para hacer esto tuvo que enfrentarse al entonces papa Juan VIII, que en cambio apoyaba al monarca franco Carlos el Calvo. Esta acción le valió a Formoso el ser expulsado de su diócesis y además ser excomulgado de la Iglesia Católica. Pero estas no serían las peores medidas que tendría que enfrentar en su vida, o mejor dicho, incluso después de su muerte. La excomunión sería levantada en 883, cuando Marino I asumió el papado, siendo restituido Formoso en su sede como obispo. Se podría decir que en esta época los papas no vivían demasiado. El hecho de que en 10 años se sucedieran 11 pontífices nos da una idea de lo que se ponía en juego cuando se tomaba partido en los juegos de poder. Tras los pontificados de Marino I, quien duraría de 882 a 884, solamente 2 años, y de Adriano III, quien tan solo sería papa hasta 885, 1 año, y de Esteban V, quien duraría un asombroso lapso de 6 años, asombroso para la época.
hasta 891, fue elegido Formoso como papa. El biógrafo Nicolás I lo menciona como un obispo de gran santidad y ejemplares costumbres. Y hasta el malediciente y crítico escritor Liutprando de Cremona elogia su piedad y ciencia de las cosas divinas. Y lo mismo hacen otros cronistas de la época. Sin duda, esta fama de hombre recto y lleno de virtudes le impulsó hacia el sillón de papa. Sin embargo, con este cargo no solamente heredó la tiara papal, también se puso frente a la problemática relación que desde hace siglos mantenían con Roma los aspirantes a reinar en el imperio germánico. Como les digo, poder político y poder religioso iban de la mano en este juego peligroso. En el año 892, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso hasta obligarlo a que validara la sucesión en favor de su hijo Lamberto. Es decir, obligó a Formoso a que hiciera legal que luego de su muerte, Lamberto fuera el nuevo emperador. Guido, que era de sangre carolingia y linaje italiano, logró que el papa fuera hasta Rávena, como estaba estipulado por la ley, y colocara la corona imperial en la frente de su hijo Lamberto de Spoleto, a quien Formoso no tenía en gran estima. De hecho, le consideraba en realidad un mal cristiano y autor de muchas vejaciones a la iglesia. A pesar de que cumplió todos sus caprichos, los Spoleto no abandonaron Roma. Ni siquiera parecían pensar en la idea. Desesperado por la codicia de la familia Spoleto, el Papa Formoso buscó la ayuda del rey de Francia Oriental, el germano Arnulfo de Carintia, al que había apoyado, recuerden ustedes, cuando era obispo. Así pues, en 894, cuando murió el temido emperador Guido de Spoleto, Lamberto, su hijo, se convirtió en el nuevo emperador. Fue coronado en Rávena, al tiempo que el Papa Formoso, por debajo, empieza contactos con el rey alemán Arnulfo para destituirlo del trono y hacerse de Roma. En efecto, las tropas de Arnulfo atravesaron los Alpes y asaltaron Roma en febrero de 896, ganando la batalla y expulsando a la familia Spoleto. Al fin libre de la influencia de la familia Spoleto, el Papa Formoso, quien como vimos ya era fan de Arnulfo desde que era obispo, invitó al mismo a la Basílica de San Pedro y allí, en el atrio, le entregó la corona, convirtiéndolo en el emperador legal de la parte oriental del imperio. Arnulfo no tardó en organizar una campaña para hacerse de la parte occidental, que todavía era controlada por los Spoleto. Pero como si la trama tuviera que dar un giro inesperado para la siguiente temporada de esta historia, justo cuando Arnulfo se dirigía con su ejército a enfrentar a Lamberto de Spoleto, sufrió un quebranto gravísimo en su salud. A decir de algunas crónicas, una parálisis atacó el cuerpo del gobernante. Dicen que este era un mal heredado de su linaje carolingio. Obviamente esto obligó a Arnulfo a retirarse de Italia, dejando a nuestro protagonista, el Papa Formoso, solo, enfrentado a sus dos mayores enemigos, Lamberto de Spoleto y su ahora viuda madre. Y si el guionista de esta serie fuera mediocre y optara por el argumento más fácil, el Papa Formoso simplemente moriría asesinado por los de Spoleto y la historia terminaría ahí. Pero como siempre, la vida real nos demuestra que supera incluso a la ficción más alocada. El 4 de abril del año 896, Formoso fallece a los 82 años. La historia simplemente dice que fue por una muerte violenta. No da más detalles al respecto. Fue sucedido en la silla papal por Bonifacio VI. No se encariñen mucho con este. Era un clérigo de oscuro pasado que obviamente contaba con el patrocinio de la familia Spoleto. Como ya dijimos anteriormente, ningún papa duraba demasiado en esta época. Y el pontificado de Bonifacio VI duraría un tiempo récord de 15 días. Fallecería de gota el 25 de abril de 896. Extraña enfermedad para
un pontífice, ya que solamente la sufren personas que comen muchísimo carne y que beben muchísimo vino, lo cual recordemos que simplemente era permitido para las personas ricas y poderosas de la época. Aquel voto de pobreza parece no haber sido el favorito de este pontífice. Bonifacio no vivió lo suficiente para ser cómplice de la macabra venganza que los de Spoleto estaban preparando para Formoso, a pesar de que ya había dejado este mundo. Para los romanos existía algo llamado la damnatio memoriae, o condena de la memoria, una práctica consistente en condenar el recuerdo de un enemigo del Estado después de su muerte. Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara el condenado. Imágenes, monumentos, inscripciones e incluso se llegaba a la prohibición de utilizar su nombre, con el fin de borrarlo absolutamente de la memoria popular. Aplicar la condena de la memoria al Papa Formoso, aunque exagerado, hubiera sido suficiente, y quizás de haber sido así, ni siquiera estaríamos hablando de él el día de hoy. Pero en su sed de venganza, los de Spoleto urdieron un plan tan macabro que convirtió a Formoso en un tristemente célebre personaje que viviría más allá de su muerte. Quien terminó ayudando a los de Spoleto fue el nuevo pontífice, el Papa Esteban VI, un obispo de Anagni descendiente de familia noble que obviamente estaba de parte de ellos. Siguiendo las instrucciones de Lamberto de Spoleto y de su madre, obviamente, Esteban VI ordenó que la tumba de Formoso fuera profanada y que su cadáver fuera sacado de su lugar de descanso, con el fin de someterlo a un juicio, a decir de él, por los pecados que cometió en vida. La damnatio memoriae a la que aspiraban los de Spoleto pretendía un espectáculo que el paso de los siglos, irónicamente, nunca borraría. Fue así como se dio el concilio cadavérico, también denominado juicio del cadáver, sínodo del terror o sínodo del cadáver. En latín, synodus horrenda. Tras 9 meses de haber estado enterrado, el cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con los ornamentos papales acostumbrados y sentado ante el tribunal eclesiástico. Bien podemos imaginar el asqueroso trabajo que tuvieron que realizar los encargados de vestir el cuerpo putrefacto del pontífice, ataviándolo no solamente con la ropa de su jefatura eclesiástica, sino también con guantes y zapatos para la ocasión. La espeluznante escena de un cadáver en avanzado estado de putrefacción atado a la silla para evitar que se escurriera debió resultar dantesca, pero no frenó el proceso que retrató a los de Spoleto y al Papa Esteban como unos verdaderos maníacos. En el Concilio Romano de 898, sobre lo sucedido en el Sínodo de Terror, aparece descrita la terrible escena. Permítanme leerles. Un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal. Revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Para aparentar algo de legalidad al proceso, se nombró un diácono como abogado de oficio, a fin de que hablase en nombre del difunto Formoso, ya que a los cadáveres no se les da muy bien eso de comunicarse. Mientras el Papa Esteban VI presidió el concilio desde su silla, acusando al cadáver de haberse dejado elegir Papa de Roma, cuando en esa época él ya era obispo de la diócesis de Porto, lo cual era una contravención del derecho canónico. La acusación resultaba paradójica, si no cómica, ya que el mismo Esteban era obispo de Anagni al momento de su designación como papa. Es decir, estaba acusando al cadáver
de lo mismo que él había cometido. El tribunal, no contento con esto, sumó también el pecado de perjuro y de ambición desmedida. Frente a lo cual, el diácono defensor apenas respondió unos monosílabos, temiendo obviamente más la furia de los vivos que la de los muertos. Por su parte, Formoso, siendo un cadáver, permanecería en silencio. La sentencia resultante de esta negra pantomima fue proclamar que Formoso era un indigno servidor de la iglesia y que había llegado a la silla papal de forma irregular y que por lo tanto había sido un papa ilegítimo. Había que destruir todo lo descrito y dictado por él, revocar sus decretos y borrarle de la historia de la humanidad como si no hubiese existido jamás. Además, Esteban, que también incumplía el tecnicismo del que les hablé, quedaría libre de culpa, ya que, al anular las actuaciones del cadáver, anularía también su nombramiento como obispo, porque Formoso fue el que le había dado ese título. Se exigió además a los eclesiásticos ordenados por el cadáver su renuncia inmediata por escrito. Créanlo o no, esta historia es 100% verídica. Tras la sentencia, la momia putrefacta fue despojada nuevamente de todas sus vestiduras y símbolos, pero esta vez de forma violenta. No contentos con esto, simbólicamente se le cortaron los 3 dedos con los que había impartido las bendiciones. Además, un grupo de soldados cogió el cadáver para arrojarlo a una fosa común en la que yacían los cuerpos de varios condenados a muerte. Sin cansarse aún de castigar al ya ultrajado cadáver, los soldados lo sacaron de ahí y lo arrojaron al río Tíber. En el año 897, una parte del pueblo romano, que era partidaria de Formoso, quiso vengar la injusticia que se cometió. Entró así violentamente en el Vaticano para prender a Esteban VI, tal como él hiciera con Formoso. Llegaron hasta él, y el Papa fue desnudado y arrojado por la turba a una prisión subterránea, donde poco después moriría asesinado por estrangulación. En aquellos días, ese mismo pueblo llevó a la silla papal al cardenal de San Pedro in Vincoli, de nombre romano, que a los 4 meses falleció a causa de una muerte violenta. El mismo destino le aguardaba a su sucesor, Teodoro II, quien fue asesinado solo 3 semanas después de ser elegido papa. En cualquier caso, este último tuvo al menos el tiempo de convocar rápidamente a un sínodo en el cual devolvió sus derechos a los eclesiásticos ordenados por Formoso y borró cualquier rastro del demencial proceso judicial llevado a cabo por los Spoleto y por Esteban VI. Habiendo sido restituida la memoria del Papa exhumado, tardó un poco más que el cadáver encontrara la paz. Según la leyenda, en una crecida del río Tíber, el cadáver de Formoso habría sido llevado cerca de una orilla. Ahí lo habría encontrado un humilde y piadoso ermitaño, quien lo recogió, dándole cristiana sepultura. El Papa Teodoro II organizó durante su breve papado una procesión para ir en busca del ahora venerado cuerpo, quien fue nuevamente desenterrado para por fin ser colocado entre las tumbas vaticanas de los papas. No será la primera vez que un relato histórico da cuenta de la corrupción moral de quienes se proclaman líderes. Sin embargo, el presente relato nos hace preguntarnos ¿cuántas veces en nuestra historia tronos, sillones presidenciales o altos cargos eclesiásticos y civiles han sido ocupados por personas que más allá de cualquier ambición desmedida o material, gozan también de una profunda, oscura y peligrosa psicopatía? Como siempre les digo, manténganse atentos y recuerden que uno llega a saber más de lo que desconoce que de lo que cree conocer. Gracias a Dan Ontaneda por sugerir este tema. Si quieres sugerirme el tuyo, no dudes en escribirme.
Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.